Otra de las constantes vitales tradicionales es la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Pues es la presión, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, a fin de que llegue a todas las células y a todos los tejidos a los que llevará oxígeno y nutrientes. Recordamos que las arterias son los vasos sanguíneos que sacan la sangre del corazón. Por tanto, por estas arterias la sangre irá con mucha fuerza. Cuanto más fuerza tenga, pues más tensión arterial habrá aquí dentro. Recordamos que los movimientos del corazón son dos. Sístole era cuando los ventrículos se contraían y expulsaban la sangre por las arterias, y diástole era cuando los ventrículos se relajaban, como aquí, y se llenaban de sangre. Esto hace que tengamos dos valores de la presión arterial, porque lógicamente cuando se contrae un ventrículo, la fuerza con la que sale la sangre, pues que es la presión, es mucho mayor, mientras que cuando se está relajado y llenándose de sangre, pues la fuerza que lleva la sangre que va por la arteria es mucho menos. Esta es la causa de que tengamos una presión máxima y otra presión mínima. Como la presión es máxima cuando se contrae el ventrículo, que es durante la sístole, pues a esta presión le llamamos sistólica. La presión es mínima cuando el corazón se relaja para llenarse de sangre, los ventrículos. Entonces, en este momento, la presión, la tensión sobre la arteria será mínima. Como esto le hemos llamado diástole, a esta presión le llamamos diastólica. Vale. ¿Cuál es la presión sistólica o máxima normal? Pues entre 120 y 140 milímetros de mercurio. La presión diastólica o mínima, la normal estaría entre los 70 y 90 milímetros de mercurio. Así, cuando alguien se toma la tensión, vemos que nos dan dos números. Fijaros, nos podrían decir, tienes 12,7 o 120,70, que es lo mismo. Vale, pues esto quiere decir que el 12 o el 120 es la presión sistólica máxima o máxima, que está dentro de la normalidad. El 7 o 70 es la presión diastólica o mínima, que también está en la normalidad porque puede estar entre 70 y 90. ¿De qué factores depende la tensión arterial? Pues del ejercicio físico. Cuando hacemos mucho ejercicio, pues igual que suben las pulsaciones, también subirá la tensión arterial. El estrés, las situaciones de estrés, como el miedo, el dolor, emociones fuertes, pues elevan también la tensión arterial. La temperatura ambiental influye en la tensión. Recordemos que cuando hace calor, nuestro cuerpo tiene un sistema para expulsar el calor fuera a través de dilatación de vasos sanguíneos. Por lo tanto, esto cuando hace calor, hace que disminuya la tensión arterial. El frío, por el contrario, contrae los vasos sanguíneos, por lo tanto se eleva la tensión arterial. Y luego hay sustancias excitantes como el té y el café que también suben la tensión. Al final, la tensión arterial es el resultado de varios factores que la regulan. Por un lado está el gasto cardíaco. Acordaros que el gasto cardíaco era la cantidad de sangre expulsada por un ventrículo en un minuto, que suele ser entre 4 y 5 litros de sangre, que es lo que tenemos. El volumen de sangre que tenemos influye muchísimo en la tensión. Cuanto más líquido tengamos dentro de la arteria, mayor presión hará, ¿no? Y a la cantidad de sangre que tenemos es a lo que se le llama volemia, 5 litros aproximadamente por persona. Entonces, una situación en la que hay
poco volumen de sangre, poca cantidad de sangre, lógicamente la tensión baja. Mientras que si hay mucha más sangre, más líquido, pues la tensión sube. Un caso de esto es la hipovolemia. Fijaros, hipo, poco, volemia, volumen de sangre. Esto es que tenemos poca cantidad de sangre, normalmente a causa de una hemorragia. Por lo tanto, en esta situación disminuye el volumen de sangre y por tanto también disminuye la tensión arterial. La elasticidad de las paredes de las arterias es fundamental, influye muchísimo en la tensión arterial. Fijaros, cuando se producen los movimientos del corazón durante la sístole, que la presión es mayor, las arterias se dilatan. Durante la diástole, como la presión es menor, las arterias se contraen. Imaginaros que hay una situación en la que perdemos la elasticidad de estas arterias, por lo tanto no se dilatan. Y si no se dilatan, pues la presión arterial subirá. Este es el caso de una enfermedad que se llama arteriosclerosis, que ya la hemos visto, y que consiste en que en las paredes de las arterias, se acumula colesterol y otras sustancias formando una placa. Esta placa hace, por un lado, que se endurezca la arteria, con lo cual pierde elasticidad y ya no se va a dilatar cuando llegue la sangre, y por otro lado, fijaros que disminuye el hueco por donde pasa la sangre. Por los dos motivos, pues aumenta la tensión. Fijaros, la palabra arteriosclerosis significa arteria, y esclerosis, endurecimiento. La arteriosclerosis es el endurecimiento de la arteria y por tanto hace que aumente la tensión arterial. ¿A qué llamamos normotensión? Llamamos normotensión a tener la tensión normal, es decir, dentro de unos valores. ¿Qué sería la tensión normal? Pues cuando la sistólica o máxima la tenemos entre 120 y 140 milímetros de mercurio y la diastólica o mínima la tenemos entre 70 y 90 milímetros de mercurio, como hemos visto antes. Todo lo que sea subir a estos valores, estaríamos hablando de hipertensión. Hiper es mucha tensión, la tensión alta. ¿Cuándo tenemos la tensión alta? Fijaros, podemos tener la sistólica alta y la diastólica normal. La sistólica alta y la diastólica alta. La diastólica alta y la sistólica baja. Las combinaciones son muchas. Vamos a ver cuándo hay hipertensión en la sistólica. Pues como hemos visto que la normal es hasta 140, todo lo que sea más de 140 será tener hipertensión sistólica, porque es en la máxima. Mientras que en la diastólica, fijaros como lo normal era entre 70 y 90, pues si tenemos más de 90 ya tenemos hipertensión diastólica o mínima. La hipotensión, hipo es poco, ¿no? Pues la hipotensión es la tensión baja, que también puede ser baja la sistólica. Fijaros, si hemos dicho que la normal era de 120 a 140, pues todo lo que sea menos de 120 será hipotensión. Y en cuanto a la baja, todo lo que sea menos de 70 será también hipotensión. Entonces, hipotensión en la sistólica sería menos de 120. Hipotensión en la diastólica o mínima sería menos de 60. Métodos para tomar la tensión. Todos conocemos el método para tomar la tensión, lo hemos visto alguna vez. Este método no es invasivo porque no te introduce ningún dispositivo dentro del cuerpo. Pero hay otro método que a veces se utiliza en los enfermos de la UCI, que hay que tenerlo controlar la tensión todo el tiempo, que es el método directo o invasivo. ¿En qué consiste? Pues fijaros, consiste en
introducir un catéter en una de las arterias y este catéter está controlando la tensión todo el tiempo y va conectado a un monitor, de modo que el monitor va diciendo todo el tiempo, lo mira y sabe la tensión que tiene. Pero esto es en el caso de enfermos de la UCI porque requiere hospitalización. La mayoría de las veces utilizamos un método directo o no invasivo, que necesita, fijaros, un aparato que es que se llama tensiómetro o esfigmomanómetro, ¿veis? Consiste en un manguito que se infla con un tubo conectado a una pera que se infla y con una válvula, ¿vale? Aquí. Y además lleva aquí un elemento para medir la presión que se llama manómetro. Entonces tenemos el manómetro, que es lo que mide la presión, el manguito, que es lo que se pone en el brazo, la válvula que sirve para soltar el aire y la pera para meter el aire. Vale. Ya solo con este aparato podemos tomar la tensión, pero habremos visto que la mayoría de las veces se usa otro aparato que es el fonendoscopio, ¿vale? Entonces con el tensiómetro o esfigmomanómetro y el fonendoscopio es la manera más normal de tomar la tensión, ¿vale? Entonces, si lo tomamos con el fonendoscopio, el método de tomar la tensión es auscultatorio porque la percibimos a través del oído. Si utilizamos el manguito solo, lo vamos a ver después, es un método palpatorio porque lo utilizamos utilizando las manos. Además de estos elementos, últimamente se utiliza mucho el tensiómetro digital, que consiste en un manguito conectado a un aparato digital que va a medir la tensión de manera automática. Vale, aquí vamos a ver cómo se toma la tensión. En primer lugar, lo toma el TCAE o la enfermera. Necesitamos el esfigmomanómetro o tensiómetro, que es esto, y el fonendoscopio. El paciente tiene que estar sentado o acostado, pero en reposo al menos 5 minutos, sin hacer ejercicio. Cuando viene por la calle, de la calle directamente nos va a dar una lectura mucho mayor que si está tranquilo. El brazo tiene que estar situado a la altura del corazón, es decir, esto, donde lo medimos, tiene que estar situado a la altura del corazón, porque si no la lectura será errónea. Colocamos el manguito, fijaros, aquí está el codo, la flexión del codo, pues por lo menos 2 o 3 centímetros encima. Buscamos la arteria humeral, que es la del húmero, está aquí más o menos. También se llama la arteria braquial de brazo y humeral de húmero, que es la misma. Sobre esa arteria tenemos que colocar el fonendoscopio, igual que aquí. Bueno, previamente hemos colocado ya el manguito, comenzamos a inflarlo hasta más o menos que nos marque 180 o 200, y abrimos la válvula. ¿Recordáis la válvula que tenía la pera? Tenía aquí una válvula. Abrimos la válvula y comenzará a desinflarse poco a poco. Entonces, como tenemos puesto el fonendoscopio, vamos a percibir una serie de sonidos. El primer sonido que escuchemos corresponderá a la presión sistólica, es decir, el primer sonido que yo oigo, miro aquí donde marca, y eso es la presión sistólica. El último sonido es la presión diastólica. Estos sonidos que escuchamos se llaman sonidos de Korokov. Es el motivo por el que es mejor tomar la tensión por este método y no por este, porque los médicos interpretan esos sonidos. Hay hasta 5 diferentes, nosotros no los notamos, pero es verdad que los médicos lo analizan mucho mejor. Vale. El otro método de tomar la tensión es el método palpatorio. No necesita fonendoscopio. Es como el otro, hemos puesto el manguito, lo hemos llenado de aire, estamos mirando aquí el manómetro y empezamos a soltar el aire
ponemos aquí la mano buscando la arteria radial, os recuerdo que es la que está debajo del pulgar, y apretamos suavemente, y en el momento en que notemos el pulso, eso correspondería a la presión sistólica. Cuando observamos que cambia el pulso, sería la presión diastólica, pero es bastante difícil de detectar. Entonces tenemos dos sistemas, el palpatorio, porque es con las manos, que es este, y el auscultatorio, que es con el fonendoscopio, escuchando los sonidos. Y si queréis mirar mejor cómo se hace, pues ver este vídeo, que también está en la página, y así lo